Ya sabemos que no van a tener que interpolar de esa forma siempre. Ahí les subo los videos para que interpolen con su calculadora. Entonces vamos a continuar con el nitrógeno. Acuérdense que esto es a la entrada. Entonces él está a 303 grados. Usamos la fórmula general, donde I es el nitrógeno. Entonces le ponemos nitrógeno a todo donde va la I. Y nuevamente calor de formación del nitrógeno es 0 porque él es un elemento de la tabla periódica y todos los elementos de la tabla periódica tienen calor de formación 0. Entonces nos quedan solo los términos del H a 303 y el H a 298. El número de moles ya lo habíamos calculado, calor de formación 0 y el H a 303. Siempre que vamos a hacer una interpolación con la calculadora o sin ella, vamos a anotar la variable con sus unidades en cada uno de los casos que tengamos que interpolar, los valores que están en la tabla y luego el valor que tenemos. El valor que vamos a calcular es el que necesitamos, en este caso el H para el nitrógeno a 303 Kelvin, y vamos a calcularlo con la calculadora. Y si ustedes usan el procedimiento que les enseñé allí en el video, pues van a encontrar que para el nitrógeno interpolamos 873.27 julios por gramo mol. El H298 lo leemos directamente de la tabla, son 728 julios por gramo mol, y siempre acuérdense es la tabla de 6. Tenemos que indicar siempre cuál tabla estamos usando. Una vez que sustituimos los valores del número de moles con los H's, nos da que el delta H para el nitrógeno son 1885.4 kilojulios. ¿Okay? Ya tenemos todos los valores para el delta H, los reactivos. Vamos a ver cuál era esa ecuación 3. Vamos a subir. Nuevamente se me ha pegado okay. Vamos a ver un poquito de espacio. Okay, la ecuación 3 era la suma de los reactivos, esta de acá. Entonces vamos a sustituir cada valor que encontramos para el metano a 350, etano 350, oxígeno a 303 y nitrógeno a 303. Sustituimos todos esos valores y nos va a dar esa suma. Nos va a dar que la sumatoria de los reactivos es este valor. Entonces ahí lo dejamos guardado y vamos a empezar a calcular para los productos. Los productos, acuérdense, eran CO2, agua, el oxígeno en exceso y el nitrógeno que entró y salió. Para el CO2, y nuevamente aplicamos la fórmula y es el CO2. Todo donde está ahí ponemos CO2. La temperatura son 700 y lo demás es igual. El número de moles lo hemos calculado, son 1200 gramos. El calor de formación del CO2 lo buscamos en la tabla F1 del Himmelblue. Está en la página 665. Entonces nos vamos a la tabla F1. Vamos a darle vuelta. Nos vamos a la tabla F, que es la tabla de calores de formación y de combustión, y aquí encontramos el dióxido de carbono. Vamos a buscarlo. Aquí está, dióxido de carbono gaseoso 393.51 con unidades de kilojulios por gramo mol, y ese valor nos lo anotamos, ¿verdad?
Anotamos ahí el calor de formación del CO2. Nos vamos a la tabla de 6 y buscamos a 700, no tenemos que interpolar, leemos directamente el valor, y a 298 también, y sustituimos en la ecuación que planteamos y nos da. No olvidar los gramos mol, a algunos se les olvida ponerlos, ponen solo estos valores y no multiplican por los gramos mol para que no les pase. Y tenemos un valor para 700 grados para el CO2. Hacemos lo mismo para el agua, aplicamos la ecuación haciendo I igual al agua y cambiando la temperatura de 700. Fíjense que aquí adentro ponemos por gramo mol, ese sombrerito lo que quiere decir. Cuando multiplicamos por los gramos mol de la sustancia nos quedan en kilojulios, y fíjense que por eso aquí esta no tiene sombrerito. Nada más para recordarles eso. Entonces los moles de agua ya los hemos calculado. Calor de formación del agua lo encontramos en la página 668 del Himmelblue. Ahí está. Ahí tenemos el agua y colocamos el agua como gas. Acuérdense que está a una temperatura a la cual ella es gaseosa, entonces tenemos que usar el calor de formación para el agua gaseosa. Algunos anotan el líquido y pues van a tener un errorcito ahí en los cálculos. Entonces lo anotamos, anotamos de qué tabla lo sacamos, y luego nos vamos a la tabla de 6 y encontramos los valores para el agua a 700 y a 298. Vamos a buscar esa tabla. Vamos a darle vuelta, ver. Entonces ahí tenemos, esta es en BTUs, es la de arriba. Ok, entonces buscamos los valores para el agua que están aquí en la última columna. Y a 700 encontramos el valor. Esta tabla no permite, pero entonces nos venimos a 700 y encontramos el valor de 15.016. A 298, 837. Nos anotamos los valores y sustituimos en la ecuación que planteamos, que es esta, y calculamos para el agua los 2200, que son los gramos moles, el calor de formación, el HA 700 y el H298, y eso nos dan menos 500.823.4 kilojulios. Okay. Luego nos vamos a calcular para el oxígeno. Acuérdense que es el oxígeno en exceso el que sale. Entonces cuando planteamos la ecuación matemática, vamos a tener oxígeno en exceso, que es el I, oxígeno, en este caso oxígeno en exceso, lo demás oxígeno, siempre 0 el calor de formación por ser un elemento de la tabla periódica, la temperatura, que la cambiamos, y de 298. Pues leemos directamente de la tabla de 6 del Himmelblue el valor de H para el oxígeno a 700 y a 298. Entonces buscamos oxígeno a 700, 13.295 a 298, 732. Sustituimos esos valores en la ecuación que planteamos, que es esta, y encontramos el delta H para el oxígeno a la salida, que es 11, es la que está a 700 grados. Nos falta solo el nitrógeno. Para el nitrógeno planteamos la ecuación. Fíjense que cambiamos el valor de I, ¿verdad? Cambiamos el valor de la temperatura, siempre calor de formación 0 por ser un elemento de la tabla periódica. Entonces vamos a leer a 700 y a 298 de la tabla de 6 del Himmelblue. Los moles de nitrógeno vienen del balance de material, y entonces tenemos que en este caso para el nitrógeno nos dan
154.756 kilojulios. Sustituimos esos valores. 4 era la ecuación donde hacíamos la sumatoria de productos y teníamos para el CO2, para el agua, para el oxígeno y para el nitrógeno. Sumamos esos valores y obtenemos el valor para el delta H de productos. Luego nuestro delta H proceso era la sumatoria. Era la diferencia entre el delta H de productos, de productos menos el delta H de los reactivos, y nos da un delta H de proceso de 710.391 kilojulios, que sería la respuesta que tenemos nosotros para el problema. Por eso le indicamos aquí una flecha para indicar que esa es la respuesta. Y este es el procedimiento para hacer el balance de energía. Y pues en clase mañana vamos a hacer un ejemplo para reforzar esto y para ver si dominan lo que es la interpolación con la calculadora.